Estamos aquí en la sede de la Corte Electoral con el ministro José Garchitorena, a quien le agradecemos su tiempo y bueno, obviamente consultarlo, primero que nada, si considera que se está dando todo con normalidad de cara a lo que va a ser la jornada del domingo. Sí, está todo previsto, todo dentro de lo planificado. Ya estamos repartiendo las urnas a los custodios, que son los encargados el domingo a primera hora de llevar las urnas a cada uno de los circuitos de votación. Estamos culminando ya también lo que es la capacitación de funcionarios. O sea que en definitiva está todo dentro de lo planificado. Recién cuando ingresábamos veíamos que aún hay gente en las oficinas que están enfrente aquí sobre la calle de Ituzaingó viniendo a buscar su credencial. Están retirando los nuevos votantes sus credenciales. Como siempre sucede a último momento, aunque, como se sabe, es posible votar sin exhibir el documento. Basta concurrir al circuito que a cada uno le corresponde, manifestando su serie y número, y puede votar normalmente. Ahí me gustaría comenzar entonces con el detalle de lo que son las cuestiones básicas para poder ir a votar, y fuera de micrófonos conversábamos respecto de una confusión que se ha dado en virtud de las elecciones en el Banco de Previsión Social y las elecciones nacionales. ¿Hay un límite de edad para que no exista obligación de ir a votar o todo ciudadano uruguayo más allá de su edad tiene como obligación ir a votar el domingo? Todo ciudadano mayor de 18 años inscrito en el registro cívico tiene obligación de votar independientemente o cualquiera sea su edad. Naturalmente, las personas que no estén en condiciones de hacerlo por edad, por razones de enfermedad, pueden certificarse, presentar un certificado y justificar la no emisión del voto. Pero el voto es obligatorio y tienen que hacer el trámite de justificación para evitar sanciones o cualquier otro tipo de inconveniente que prevé la ley para los que no emitan el voto. La justificación de la no emisión del voto debe realizarse 30 días después de la elección. En el caso de que haya segunda vuelta, esos 30 días corren a partir luego de la segunda vuelta, ¿verdad? Y por 30 días. Y se justifican las dos elecciones, octubre y noviembre, o la que no se haya podido ir a votar. Para que quede claro, entonces, esto parte de una confusión respecto de cuáles son las reglas de juego en otro tipo de convocatoria electoral, por ejemplo, la del BPS, que sí tienen un límite de edad. La ley del BPS tiene una limitación, pero naturalmente se aplica exclusivamente para esa elección y no para las elecciones nacionales. Así que, en definitiva, como reitero, todo mayor de 18 años inscripto, independientemente de su edad, tiene obligación de votar. Muy bien. En este proceso electoral se incorporan, por ejemplo, los circuitos que tienen accesibilidad. ¿Esto qué determina? Bueno, en el mes de agosto se aprobó una ley para facilitar el acceso, la emisión del voto de las personas en situación de discapacidad motriz. Eso obligó a la Corte Electoral a relevar todos los locales de votación en los circuitos. Lo hicimos en base a las normas técnicas de UNIT sobre accesibilidad. Y ustedes van a ver en el plan circuital que hay una columna, se incorporó una columna, y al lado de cada circuito se establece si el circuito es accesible o no es accesible. Si no es accesible, la persona en discapacidad motriz, en situación de discapacidad motriz que tenga que votar en ese circuito, puede hacerlo en el primer circuito de su serie, que necesariamente, porque así se dispuso, es accesible, y en ese caso, y esto es una excepción a lo que acabo de decir, tiene que exhibir el documento electoral, que es la credencial cívica. Y naturalmente va a votar en carácter de observado simple, porque esa mesa naturalmente no tiene ningún elemento para comprobar que este ciudadano está habilitado para votar, y aparte para corroborar luego en el escrutinio departamental que la persona no haya votado 2 veces. Pero en este es el único caso que es necesario, sí, y eso lo establece la ley, exhibir la credencial cívica. También en este proceso se da una particularidad, que es que influye hasta la conciencia ambiental, por decirlo de alguna manera, a la hora de evitar un voto anulado. Ya no es común que se entreguen las listas en un sobre de nylon, se entregan sin esa seguridad que se brindaba antes. Ahora bien, cualquier objeto extraño que no sea una papeleta dentro del sobre anula el voto. Sí, el voto se puede anular porque es un objeto extraño, cualquiera sea, ya sea que la hoja esté rota intencionalmente a criterio de los miembros de la mesa, que esté rayada o escriturada, también eso anula el voto, ¿sí? La Corte ha dispuesto que las papeletas apócrifas del plebiscito constitucional no anulan el voto, y por consiguiente se valida el voto de los cargos, o sea, la hoja de votación que se haya introducido en el sobre. Por supuesto, ese voto apócrifo no se va a tener en cuenta para la reforma constitucional.
pero es una excepción que la Corte votó estos días y que en realidad viene tomando en todas las elecciones nacionales en las que conjuntamente hay plebiscitos de reforma constitucional. Ahora bien, hablando justamente del plebiscito, hay que recordarle a la gente que no hay una boleta por el no. No, exactamente. La única papeleta que hay es por el sí. Es bueno que el ciudadano que quiera votar la reforma verifique que esa papeleta tenga la fecha 27 de octubre de 2019 y los ciudadanos que no deseen la aprobación de la reforma simplemente no introducirán papeleta alguna, o sea, simplemente pondrán la hoja de votación de su preferencia, pero no hay papeletas por el no. Son más de 7.000 circuitos en todo el país. Más allá de esa cantidad importante que se ha venido incrementando en los últimos años, ¿genera algún problema más a la hora del recuento de los votos? ¿Cuándo estima la Corte que puede tener un panorama más o menos claro de cuáles van a ser los porcentajes que obtendrán los distintos candidatos? Bueno, ahora en la elección de octubre y también en la de noviembre, eventualmente, que si se realiza, vamos a utilizar la tableta que utilizamos en las elecciones internas para la transmisión de los resultados del escrutinio primario, el que se realiza en cada una de las mesas. Para tener una idea, en junio pasado, en las internas, a las 12 de la noche el 90% de los escrutinios primarios, de los escrutinios de los circuitos, estaban subidos a la página web de la Corte Electoral. Así que estimamos que en esta ocasión podría esa información y ese guarismo alcanzarse antes, porque el escrutinio es un tanto más sencillo en la medida que en la interna es mucho más complejo, hay más escrutinios, uno por cada partido, más hojas de votación, etcétera. Pero bueno, la Corte en realidad no tiene una obligación legal de dar con celeridad los datos, sino darlos con seguridad, y eso es lo que procuramos asegurar, y así que en definitiva la Corte va a ir publicando los datos a medida que los reciba. Es importante establecer que esos datos no son proyecciones, son datos reales que se van a ir aportando a la página web de la Corte a medida que vayan llegando. O sea, tampoco vamos a esperar a alcanzar determinado porcentaje de los escrutinios para darlos a conocer. A medida que van llegando y se van validando, se van subiendo al sistema. Ahora bien, y por último, estamos en veda, pero la realidad marca que al no estar incluidas, por ejemplo, los contenidos de Internet, las redes, en lo que es la normativa legal, en los hechos y en una generación que consume plataformas digitales de la misma forma que se puede consumir TV abierta, ¿carece de sentido seguir manteniendo la veda electoral en virtud de que en los hechos los uruguayos ya convivimos con publicidad de todo tipo más allá de la cercanía de las elecciones? Sí, la legislación vigente es anterior a esta presencia tan masiva de las redes, ¿verdad? La ley es del año 1989 y por eso refiere exclusivamente a los medios tradicionales de comunicación, la televisión para abonados, la prensa escrita, la radio. No alcanzan las redes sociales, que por otra parte son medios difíciles de controlar, porque naturalmente los servidores pueden estar en el exterior, la información son medios del exterior que naturalmente escapan a la legislación nacional. En cualquier caso, es un tema que tiene que resolver la legislación, el Parlamento. La Corte Electoral simplemente se limita a aplicar la normativa vigente y en este caso, bueno, la normativa vigente indica que las redes sociales y los portales están fuera de esta veda que comenzó efectivamente a las 0 horas del día de hoy. ¿La Corte tiene capacidad de controlar las posibles violaciones que se pueden generar en los hechos o lo que se apuesta es a la responsabilidad de aquellos que pueden tener de alguna forma la capacidad de incidir en un medio de comunicación? Naturalmente uno apuesta siempre a la autorregulación, ¿verdad? A la responsabilidad de los directores y responsables de los medios de acatar lo que establece la ley. Hay una obligación legal. La Corte no tiene elementos de monitoreo de todos los medios de prensa del país y por consiguiente, para no caer en discriminaciones o injusticias, actúa en base a denuncia de parte. Es así como la Corte desde hace tiempo ya tiene resuelto trabajar y bueno, en ese sentido, en la medida que se reciban denuncias sobre violaciones o eventuales violaciones a la veda, la Corte se pronuncia al respecto. Muy bien, entonces, desde el próximo domingo a las 8 de la mañana y hasta las 7:30 de la tarde, eso siempre y cuando no haya gente dentro de un circuito, porque es la única razón por la cual se puede extender el horario. La única razón es que al llegar a las 19:30 haya votantes todavía en el local de votación, se cierran las puertas del local, pero esos electores o ciudadanos pueden emitir su voto hasta las 20:30 horas. Muy bien, José Garchito.